Pues sí, finalmente la señora Grecia Quirós se quita la máscara y se asume precisamente ya como una contendiente política en contra de la Cuarta Transformación, en contra de Claudia Sheinbaum. Recordarán, amigos, que yo les comentaba en la emisión de ayer que la señora Grecia Quirós, viuda del fallecido presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, había ido a visitar a la presidenta el día miércoles, el día martes había ido a verla y y había estado ahí platicando con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a lo largo de 2 horas, después de las cuales salió ella sin hacer declaraciones. Obviamente la presidenta tampoco hizo ninguna declaración, pero yo no sé si les comenté o no que en la fotografía de la jornada la señora se veía con una cara de pocos amigos. Yo lo atribuía a que, pues bueno, se veía que la gente se le quedaba viendo a través de los cristales de la camioneta super custodiada en la cual se trasladaba ella, ¿no? Es decir, ese ritus de molestia que tenía la señora, yo la atribuía al fastidio de que la gente la estuviera esperando a las afueras del Palacio Nacional, si es que ahí donde se reunió con la presidenta. Pero no, sí sospeché que no le había gustado quizá el resultado de la entrevista que tuvo con Claudia y por eso era su cara. Pero bueno, finalmente se quita la máscara a la señora y desde mi punto de vista sí se asume como arma de la derecha para ver si con esto sí logran asestarle un golpe definitivo a la cuarta transformación. Quizá no definitivo, pero sí un golpe que ahora sí lo resienta el gobierno de la cuarta transformación. Yo creo que no. Pero bueno, no hay que confiarse porque como dice un dicho, no hay enemigo pequeño. Bueno, la nota de Proceso, ya saben ustedes ya qué clase de revista es Proceso. Se parece ya cada vez más a un libelo. Pero bueno, dice en la plataforma digital de Proceso, este es del día de hoy. Déjenme verificar la fecha y efectivamente dice viernes 7 de noviembre de 2025, que es la noche de esta fecha. Dice, miles de personas exigen paz en Uruapan y justicia para el alcalde Carlos Manso. El pueblo de Uruapan se las cobrará en 2027, advirtió en su discurso Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso y actual presidenta municipal. Pues ya ven que tomó posesión la señora el miércoles, un día después de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Algo que ya viendo cómo la señora se está comportando, miren, a veces nos reservamos opiniones porque no queremos caer en inexactitudes o en aseveraciones que se puedan interpretar de mala fe. Pero desde que para mi gusto, más que no lo había dicho, pero ahora viendo que ya se quitó la máscara, digo, bueno, pues entonces no quería arriesgarme a dar un pensamiento que yo tenía sobre ella y ahora lo voy a hacer porque parece que no me equivocaba. Y yo tenía esa impresión de que la señora iba a prestarse a ser el arma del PRD, perdón, del MACPRIAN, ya el PRD en paz descanse, ¿no? Y ¿por qué me daba esta sensación? Porque el que la señora haya aceptado ser la presidenta municipal sustituta, a mí no me dio buena espina, ¿eh? O sea, normalmente una persona que ha perdido a su pareja y culpa a las autoridades, gobierne quien gobierne, como una muestra de rechazo, no acepta el ofrecimiento, ¿no? Entonces, cuando ella acepta el ofrecimiento y acepta ser la sustituta en el cargo de su fallecido esposo, pues a mí me dio mala espina. Dije, bueno, parece que ahí revela cierta ambición política. Y sí lo dije desde la primera videoemisión hace 3 días, ¿eh? Que revelaba ambición. Así lo dejé, nada más. Porque yo pensaba que la señora al asumir el cargo, ella buscaba un trampolín de donde primero, pues, vaciar su justa ira, ¿no? Porque eso se lo tenemos que reconocer. Su justa frustración y su justo reclamo, pero que también revelaba ya cierta ambición pues, política. Y aunque soy feo, pues también lo dije, ahora lo voy a decir más claramente. Creo yo que sí va a utilizar este lamentable hecho del asesinato de su esposo para ella encumbrarse políticamente
y yo creo que ya hasta debe tener ayuda ahí de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano, pues no lo sé, pero los más enconados enemigos y acérrimos de la Cuarta Transformación y los logros y avances que ha conseguido en favor del pueblo es el PRI y el PAN. Son los más acérrimos y venenosos enemigos. Y yo creo que ellos ya se han de estar empezando a colocar, yo creo que a los flancos de la señora Grecia Quirós. Pero bueno, eso ya vamos a decirlo, pero vamos a la lectura. Y obviamente sacan una fotografía, pues sí se ve nutrida, ¿no? Y que por cierto en las redes es otra vez un, una polémica, porque unos dicen que juntaron 35,000 gentes, otros dicen que fueron 100,000 gentes, y en las tomas que pasan, pues no se aprecia que puedan ser más allá de 10,000 personas. Pero ya saben en estos casos cómo es, sobre todo la derecha, ¿no? Tiende a quintuplicar. Entonces sacan unas tomas aquí en el portal que no demuestra mucho que sea, pues, ni las 10,000 personas, pero según yo vi algunas fotografías, es lo más que pudiera hacer. Dice Morena, Michoacán, dice, por sexto día consecutivo, miles de personas salieron a las calles de Uruapan para exigir la pacificación del Estado y el esclarecimiento a fondo del homicidio del presidente municipal Carlos Alberto Manso. Vestidos de blanco, pantalón de mezclilla, sombreros de palma o sombrillas y cargando un ataúd, aquí ya nota cifra, unas 50,000 personas salieron a marchar portando pancartas con consignas retadoras que lo mismo recuerdan a Carlos Manso, sus frases y dichos que exigen la renuncia inmediata del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Aquí hago un alto. La han agarrado no solo contra Alfredo Ramírez Bedoya, no solo contra el gobernador de Michoacán, pero vamos a hacer un comentario ahorita con respecto a él. ¿Cómo qué prueba palpable, fehaciente y creíble tienen en contra del gobernador para reclamarle y pedir su renuncia? O sea, aquí no vamos a quedarnos nada más en la simple alaraca, en las simples arengas y en desfogar esa ira justa que se está convirtiendo en un odio malsano. Y lo digo con toda conciencia de lo que estoy diciendo, que se está convirtiendo en eso. ¿Qué prueba fehaciente tienen? O sea, por prueba me refiero a lo siguiente, que ellos mostraran 3 o 4 escritos dirigidos al gobernador de Michoacán, donde le solicitaban apoyo, donde le solicitaban ayuda, y que el gobernador nada más no dio respuesta. Mientras no haya algo así, o por ejemplo, un video donde en una reunión con el gobernador alguien del movimiento del sombrero le haya pedido ayuda, o el mismo presidente municipal fallecido le haya pedido ayuda y que aparezca en un video y que digan este video es de tantos días, tantas semanas, tantos meses y nunca hizo caso el gobernador. Aquí, discúlpeme, se requieren pruebas. Porque miren ustedes, los videos que hay de Carlos Manso Rodríguez es de reconocimiento al apoyo que ha recibido de la Cuarta Transformación. Y hay otro video, cuando fue diputado de Morena, donde dice que el problema de la inseguridad en Michoacán, en el país, empezó el 6 de diciembre de 2006 por un mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Eso lo dice Carlos Manso, hoy caído ante las balas del crimen que él le achacaba a Felipe Calderón y a su gobierno. Entonces, repito la pregunta, ¿qué pruebas tienen para lanzarse en contra del gobernador para que estén pidiendo su renuncia? ¿Nada más el puro hígado? ¿Eso es lo que se tiene? Proseguimos con la lectura. La marcha de este día dejó paralizadas las actividades académicas, comerciales y sociales. Esta ciudad, epicentro de la región más productora de aguacate en el país y el mundo, es también la segunda en importancia del estado y la de mayor industrialización, con una población de casi 400,000 habitantes. Entonces, de 400,000 habitantes, no especifica aquí cuántos adultos y niños,
pero normalmente normalmente en 400,000 habitantes se incluye a habitantes de todas las edades, aunque por costumbre se ha utilizado esa frase de habitantes únicamente atribuidas a los adultos. O sea, aquí tenemos una incógnita, porque tanto la palabra habitante se refiere a la totalidad, yo creo que hasta de recién nacidos hasta ancianos, que eso es lo que debiera ser habitantes, como también es cierto que es la costumbre de usar la palabra habitantes nada más refiriéndose a los adultos, a los mayores de edad. Pero bueno, nos quedamos con eso. Suponiendo, vamos a tomar una idea de que ¿cuántos adultos puede haber ahí, mayores de edad? 50,000, si es que le creemos a proceso. 50,000 para 400,000, pues, como dicen los periodistas, es un friego de gente 50,000, si le creemos a proceso. Aunque otros dicen que son 100,000, otros que fueron 35,000 en las fotografías. Repito, yo solo aprecio haciendo un cálculo que es inexacto, obviamente, no tengo certeza, le calculo 10,000 gentes. Pero bueno, 50,000 y 400,000, pues ustedes saben, representan la cuarta parte, ¿no? 400,000, ¿no? Son 4 por la octava parte, 8 por 5, 40, efectivamente, la octava parte de los habitantes. Si tomamos en cuenta que los 50,000, y repito, si le creemos a proceso, que en los 50,000 también iban niños, también iban jóvenes, menores de edad. Si vamos a creer así, entonces emparejemos las cosas. De 400,000 habitantes en Uruapan, salieron 50,000. La octava parte, ¿sí? O sea, es un octavo, más que el octavo. En fin, un octavo de los 400,000. Aunque es un friego de gente, pues no tendría mucha incidencia. Aparentemente, repito, no hay enemigo pequeño. Pero bueno, decíamos, al frente de la manifestación iba en silla de ruedas la abuela materna de Carlos Manso, Raquel Ceja, quien a sus casi 90 años no deja de llorar a su nieto, a quien dicen los lugareños cuidó toda su infancia y fue muy apegada a él. Ella fue la primera oradora en la plaza principal de Uruapan al final de la manifestación. Sin parar de llorar, decía con voz entrecortada y débil que mejor la hubieran matado a ella. No puedo creerlo, aunque siempre le dije que no tenía necesidad de andarlos retando, pero el necio decía que era su obligación y que no les tenía miedo, dijo ante el micrófono. Esto que dice la abuelita, que merece todo el respeto y toda, no llamarle conmiseración, toda solidaridad, porque imagínense ustedes perder a un nieto, ¿no? O sea, la señora que lo crió, o sea, respetos para la señora y para su dolor. Pero fíjense que dijo palabras claves, y lo voy a repetir porque esto para mí es clave en el asesinato de Carlos Manso. Esto, siempre le dije que no tenía necesidad de andarlos retando, pero el necio decía que era su obligación y que no les tenía miedo. Eso dijo la abuelita, que eso le respondía Carlos Manso, Carlos Manso Rodríguez, a ella, cuando ella le decía, y ojo, hay que hacerle caso a nuestros adultos mayores, ojo, tienen mucha más experiencia y sabiduría que los que no lo son. Entonces, esto termina precisamente de redondear lo que yo también dije desde la primera videoemisión. Le jaló la cola al tigre y no podía menos que esperar que el tigre se volteara y le arrimara zarpazos. Miren, ya es tiempo de hablar abiertamente de los errores que cometió, lamentablemente, Carlos Alberto Manso Rodríguez, el que fuera presidente de Uruapan. Y es necesario que lo repitamos porque esta protesta justa en sus orígenes se está convirtiendo en un clima de odio, de falsedades, en un clima, en un caldo de cultivo que le pueden dar ideas al PRI y al PAN y quienes pueden promover más asesinatos porque pueden ver que esto sí le puede pegar a la cuarta transformación. Por eso entonces, como decía el presidente, se les va a caer la máscara a muchos. Entonces, retomando, el hecho de que
el fallecido presidente municipal de Uruapan, ya por respeto no voy a pronunciar su nombre, no haya entendido lo que le dijo su abuelita y qué sentido común, porque yo les dije desde la primera videomisión que había ido a un enfrentamiento con esos grupos de alta criminalidad, no solo sin ninguna estrategia de cuidado personal, sino que no era su competencia. Podemos hablar y ustedes pueden disculpar y decir, bueno, hermanos, que sus parientes, sus amigos, sus coterráneos, sus gobernados, sí, sí, sí. A todo eso, sí, sí, sí. Pero eso no disculpa el que haya actuado con cierta falta de sensatez y no pensar incluso en su familia. O sea, no se trata nada más de tener agallas y de ser temerario, sino saber el terreno en que estás pisando. Con esto no quiero decir que él es el responsable de su asesinato, por supuesto que no. Él no es el culpable de su asesinato. Pero el que no sea culpable no quiere decir que no cometió errores que lo llevaron al trágico destino que ya todos conocemos. Entonces, no era su competencia y los enfrentó. Los estuvo retando. Fue temerario. Acusó falta de sensatez. Sin estrategia, sin sensatez, sin competencia, que fueron las cosas que fue el cóctel que desembocó en lo que acabamos de decir, un trágico destino. Y ahora vemos que, y además, perdón, antes de pasar al siguiente tópico, él había sido diputado por Morena, por alguna razón se separó de ellos. Por ahí se leyeron algunas versiones, he leído algunas versiones, de que tuvo diferencias con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, y con el fiscal de Michoacán, y que de ahí vino su separación de Morena. Y después se postula el año pasado para la presidencia municipal de Uruapan, que la gana como independiente, ya teniendo como plataforma el movimiento del sombrero, así le llaman a su movimiento, ¿no? Y obviamente lo ganó, y obviamente hizo bastante imagen, trabajo, cuando fue diputado por Morena. O sea, creo que ahí cimentó, además de que la gente de pueblo siempre quiere a sus representantes, independientemente de a qué partido pertenezca. Porque incluso pueden estar en el partido equivocado y su gente, sus coterráneos lo siguen queriendo, ¿no? Y eso yo creo que pasó también con el malogrado presidente municipal de Uruapan. Pero bueno, entonces, pues dije, para mí se va conformando este cóctel de errores que cometió y que lo llevaron a eso, ¿no? Ahorita vamos a continuar con la lectura. Pero digo, yo creo que no hay que echar el saco roto esto de que la abuelita le decía que no lo retara y que él neciamente decía que no les tenía miedo. O sea, es que de verdad, créanme, no podemos ser así tan faltos de sentido común, sobre todo en Michoacán, que es casi uno de los estados, si no es que el que más, donde más proliferan los grupos delictivos de gran magnitud. O sea, no se puede tener esos niveles de falta de sensatez. Entonces, híjole, yo imagino lo que debe estar llorando la abuelita y que encuentre pronto consuelo. Pero bueno, y dice, también hasta el frente del contingente estaban la madre de Carlos Manso, Angélica Diana Rodríguez, y la ahora presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, viuda del munícipe, todas unidas por los brazos en un acompañamiento doloroso. O sea, estaba su familia. ¿Capichi? Estaba su familia ahí, unidos por ese terrible dolor. La ahora alcaldesa Grecia Quirós subió al estrado en la Plaza de los Mártires a unos metros de donde fue asesinado Carlos Manso y advirtió que la afrenta de su muerte no quedará impune y que el pueblo de Uruapan se las cobrará en 2027, cuando en el estado se celebren elecciones a la gubernatura. Repito el título, la señora se quitó la máscara. Se está prestando a ser arma política de esa derecha rabiosa que ha sido echada del gobierno y que ha perdido sus privilegios y ha dejado de robar al país, pero ha dejado su herencia maldita de esos grupos.
que son los que le quitaron la vida al presidente de Uruapan. Pero así son las cosas. Si el hijo de Luis Donaldo Colosio se lleva bien con Carlos Salinas, el asesino de su padre, ¿qué nos preocupa, qué nos admira ahora? Que la señora Grecia Quirós se ponga al servicio de esa derecha rabiosa que quiere acabar con la cuarta transformación y todos los logros que han beneficiado a la población, entre ellos a muchos michoacanos. Fíjense lo que dijo, ¿eh? Ella está hablando de una afrenta. Una afrenta te lleva a una venganza, y lo dice claro, ¿eh? La ahora alcaldesa Grecia Quirós subió al estrado en la Plaza de los Mártires, a unos metros de donde fue asesinado Carlos Manso, y advirtió que la afrenta de su muerte no quedará impune y que el pueblo de Uruapan se las cobrará en el 2027, cuando en el estado se celebren elecciones de la gobernatura. ¿Qué mal, señora Grecia? O sea, usted la afrenta se la va a cobrar al gobierno. Y se lo digo a ese gobierno que ha sacado de la pobreza 13 millones y medio de mexicanos. A ese gobierno que ha incrementado los salarios mínimos. A ese gobierno que ha visto por los jóvenes construyendo el futuro, que ha visto por los discapacitados, por los ancianos, y que ha desarrollado una serie de beneficios para el pueblo. O sea, es así la situación. Ya usted, lamentablemente, se lo repito, aprovecha el lamentable suceso que nosotros seguimos lamentando, que usted pasó, lo aprovecha para encumbrarse y convertirse en el martillo de la derecha. Porque usted habla de una afrenta, usted habla de una venganza que se las cobrará en 2027. Pues, ¿qué fue la cuarta transformación la que mataron al presidente de Uruapan? ¿Para que usted se las cobre a ellos? Todavía sería entendible que dijera, se las seguiremos cobrando a quienes crearon los grupos que fueron el PRI y el PAN. Todavía se la podía creer que dijera eso. A ellos se las vamos a seguir cobrando, porque por eso fueron echados del gobierno. Por la gran criminalidad que empezaron a proliferar con esos gobiernos. Y usted sabe bien que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un narcogobierno, el único narcogobierno verdaderamente comprobado. Aunque se sospecha también del de Enrique Peña Nieto. Pero comprobado el de Felipe Calderón. Mire qué ironías de la vida, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila. Una afrenta que se la va a cobrar, según dice la señora, se la va a cobrar en 2027 a la cuarta transformación. Pues bueno, ya se está convirtiendo, como dije, en el martillo de la derecha. Dice, como en otras ocasiones, la marcha fue convocada un día antes a través de redes sociales, principalmente Facebook, y fue organizada por empresarios, comerciantes y estudiantes que también se prestan a organizar una marcha a nivel nacional. En Uruapan, los pobladores se organizan también para hacer una estatua a Carlos Manso, para lo cual han pedido que la gente lleve llaves y metal a la Casa de la Cultura Municipal. Bien, me parece bien la idea. Desde la muerte de Manso no han cesado las muestras de solidaridad a la familia y a Uruapan, que derivan incluso mensajes de odio hacia el asesino, como el del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafoya, miembro de la Sombreriza, que en sus redes sociales publicó: si esa familia hubiera denunciado a su perro o hijo drogadito cuando era un peligro para la comunidad, quizá hoy no estuviéramos lamentando la pérdida de nuestro presidente. Hasta estos niveles de odio está llegando este lamentable suceso. Otra vez, son declaraciones que hay que destacar. Fíjense nada más esta declaración que pues yo no quiero yo ser un calificativo, pero la voy a nombrar como una reverenda tontería. Que este diputado independiente, que también debe haber cimentado su carrera en la izquierda, me imagino, el llamarle así, dice, si esa familia hubiera denunciado a su perro o hijo drogadicto, cuando era un peligro para la comunidad, quizá hoy no estuviéramos lamentando la pérdida de su presidente. Pues decirle al señor Tafoya que si esa familia, en palabras de él, hubiera denunciado a su perro hijo drogadicto y él no hubiera actuado en contra del presidente, yo le aseguro una cosa, que el grupo delictivo hubiera encontrado a otro perro drogadicto y que lo hubieran intentado y que se hubieran logrado lo que finalmente lograron con ese muchacho que usted llama su perro hijo. Debería de tener cuidado con las expresiones, pero más que nada con el nivel de odio que empiezan a desplegar en una población
azotada por una criminalidad de hace décadas, no de ahorita, de hace décadas. Y finalmente, hay en la jornada de hoy, en la Rayuela me parece, hay una pregunta muy interesante. ¿Quién fue el que armó a ese niño? No tengo la jornada aquí en la mano. Pero dice ahí, ¿quién fue el que armó a ese niño? Porque es un niño a los 17 años. ¿Quién lo hizo? Y si bien yo creo que se puede entender un rechazo y un coraje hacia el joven, que estaba drogado efectivamente, le encontraron huellas de metanfetaminas, y es lógico y es obvio que quienes lo mandaron a que cumpliera su trágica tarea, es obvio que le recomendaron que se diera un pericazo, que se aventara un pastillazo para agarrar valor, es lógico. Pero eso no quita que era un menor de edad y que efectivamente fue manejado por alguien más. Pero el señor Tafoya desplegando odio. Y para que nosotros estemos conscientes de lo que se está fraguando, va otra vez el párrafo completo. Desde la muerte de Manson no han cesado las muestras de solidaridad a la familia y a Uruapan, que derivan incluso en mensajes de odio hacia el asesino, como el del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafoya, miembro de la Sombreriza, que en sus redes sociales publicó: si esa familia hubiera denunciado a su perro hijo drogadito cuando era un peligro para la comunidad, quizá hoy no estuviéramos lamentando la pérdida de nuestro presidente. Como dije, si no hubiera sido ese muchacho, hubiera sido otro. Pero tanto reto, tanto jalarle la cola al tigre, que ese grupo delictivo no se iba a quedar, una especie de deducción, no se iba a quedar con los brazos cruzados. El cuerpo del presunto asesino de Carlos Manso, un joven de 17 años, del municipio de Paracho, fue velado ayer por su familia en medio de un dispositivo de seguridad municipal, ya que reportaron amenazas de muerte. Pues miren, les dejé algunos temas pendientes del Poder Judicial, que son muy interesantes, pero lo voy a dejar con esto porque ya voy para media hora. Nada más recalcarles que en estos tiempos turbulentos hay que tener los pies en la tierra, no hay que despegarnos. Huelga decir que puedo repetir todos los pésames y todo el sentimiento hacia la familia y el apoyo y solidaridad a nivel humano, a nivel persona. Y de verdad, porque de verdad se siente. Pero no podemos dejar de analizar lo que está fraguando aquí los enemigos, los verdaderos y auténticos enemigos del pueblo mexicano, que son los partidos políticos PRI y PAN, quienes crearon estos grupos delictivos. Y nada más como muestra, les diré que hay una información, también luego la comentaremos, de que ya había sido hecho prisionero, a ver si no me equivoco, el asesino del presidente municipal, y los jueces lo soltaron. Espero no confundirme y sea el asesino, otro asesino de la corregidora Guadalupe Urbán. No, creo que sí es del presidente municipal. O sea, si esto se confirma de que este chico, asesino del presidente municipal de Uruapan, había sido hecho prisionero y lo habían soltado los jueces, es una muestra de que esta es una creación del PRI-PAN. Una creación, ni más ni menos. Una Suprema Corte, un poder judicial que también fue echado de sus lugares de semidioses, donde arrellanados en lujosos sillones decidían a qué criminales soltar, sin importarles si iban a seguir causando muertes, como efectivamente las siguieron causando. Ese poder judicial corrupto, que era una extensión del PRI y del PAN, pues ellos los habían colocado en la Suprema Corte. Ellos son los verdaderos enemigos del pueblo y por eso el pueblo los echó. Pues termino como lo dije, la señora Grecia Quirós, como personaje político, se ha quitado la máscara
y pues se ha convertido en el martillo que va a tratar de minar los cimientos de la cuarta transformación. Yo tengo confianza en que no lo va a lograr el PRIAN, ni su nueva arma, no lo van a lograr. El pueblo mexicano ya está maduro y he visto en muchas redes sociales que efectivamente la mayoría están replicando lo que están publicando quienes hablan, quienes culpan a Bedoya y quienes culpan incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes culpan a la cuarta transformación, pero no se ha escuchado ni un solo reclamo para lo que han causado el PRI y el PAN y que es una hechura de esos partidos. Pues amigos, los dejo, ya es viernesito y el cuerpo lo sabe. Vámonos a descansar porque yo ya llegué un poco agotado. Fue agotadora la jornada de hoy. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo para el informativo El Pico del Águila, periodismo comunitario independiente. Muy buenas noches.